El siguiente programa es presentado por la Escuela de Sanidad Interior de la Congregación El Renuevo. Conducción, Natanael Ceballos y Viviana Monteros. Controles, Dana Pirola. Edición, Francisco Cáceres. Corazón alineado. Muy buen viernes para todos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en Corazón Alineado. Hoy tenemos un nuevo programa. ¿Cómo estás, Vivi? Hola, Nata. Hola, buenos días a todos. Que tengan un muy buen viernes. Y acá estamos, Nata, un día más. Vamos a hablar del programa, vamos a continuar con el abuso. Y nos sigue acompañando Ana Carolina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natanael? ¿Cómo estás, Vivi? Hola a todos allá del otro lado. Bien, para los que no pudieron escuchar el programa anterior, esta semana estamos hablando acerca del abuso, el abuso sexual o el abuso de varios tipos que vimos. Vimos, por ejemplo, que existe el abuso físico, el abuso emocional o psicológico, que involucra, por ejemplo, la negligencia, el abuso espiritual y el abuso sexual. Para repasar un poquito, decíamos que abuso es cualquier acto de poder que una persona ejerce sobre otra, traspasando los límites de seguridad personal que tiene la otra persona, ¿no? Y que acarrean consecuencias negativas, que algunas las estuvimos viendo el programa anterior y algunas las vamos a seguir viendo en este nuevo programa. Bien, decíamos que el abuso trae muchas consecuencias a nivel relacional, a nivel emocional, a nivel sexual, así que hoy queremos profundizar un poco más en algunas de esas consecuencias. Algunas las vimos en el programa anterior y algunas vamos a ir viendo de a una en este programa. Una de ellas es el temor. Como veíamos también en los programas anteriores que hablamos sobre vergüenza, la vergüenza es la antesala del temor. Entonces el abuso de por sí causa en la víctima mucha vergüenza y eso luego se transforma en temor. La persona tiene miedo, tiene un temor latente todo el tiempo de que vuelva a ocurrir un ataque futuro o un nuevo abuso. Por ejemplo, una persona que es víctima de violencia, de abuso físico, constantemente trata de evitar que ese abuso se vuelva a producir, ¿no? Entonces, por ejemplo, trata de no hacer enojar, de portarse bien, de esconderse, de que todo esté en orden, de que, por ejemplo, el papá no se alcoholice o lo que él sabe que después viene el abuso físico. Vive con temor y el temor hace que ordene toda su vida en base a ese temor. también trae ansiedad, ¿no? Porque te lleva a estar pendiente todo el tiempo de qué va a pasar. Entonces eso te genera una ansiedad, estás pendiente, como vos decías, cuidando los detalles que no se alcoholicen porque o que no me vaya a pegar o que no me vaya a también maltratar verbalmente. Muchas veces hay ansiedad cuando sufrís de abuso verbal. También, viste que hay personas que salen de la casa y cuando vuelven a la casa tienen miedo de que porque se demoró 2 minutos o 1 minuto pueda generar eso un abuso verbal, que alguien te insulte, te grite, te diga de todo. Entonces estás constantemente con una ansiedad. Sí, otra de las consecuencias que genera son los trastornos alimenticios. También, aparte de la ansiedad, consumen drogas, se vuelcan a las adicciones, fobias también puede desencadenar. La fobia, recuerden que es una especie de miedo, ¿no? Miedo a tal cosa, o a salir, o a estar en la calle, o a estar solo, o a estar con mucha gente. Ese también puede desencadenar en la fobia. El abuso es como que alguien hace un depósito de maldad y de dolor en la persona. Entonces hay veces que ese dolor se vuelve insostenible, el dolor emocional que provoca el abuso. Y eso hace que queramos de alguna forma aliviar ese dolor y lo hacemos buscando placer. Entonces es ahí cuando muchas veces las personas abusadas terminan cayendo en adicciones de cualquier tipo, ¿no? Cualquier cosa que haga calmar o anestesiar por un rato el dolor que esa persona siente. Sí, es así.
también puede ser que uno rechace todo lo que tenga que ver con lo sexual, ¿no es cierto? O todo lo contrario, que te despierte como todo el área sexual, que suele pasar que hay personas que no quieren saber nada o que después se casan con el tiempo y no pueden tener relaciones con su marido, ¿viste? Que tienen problemas para estar con el marido o con la esposa a causa de esta herida que tienen. Y en otras ocasiones es la persona que quiere tener todo el tiempo, que quiere experimentar cosas nuevas, entonces ya se hace como un adicto al sexo. Tanto la sexualidad masculina como la femenina están integrados en el aspecto relacional de Dios. Entonces lo que debemos entender que el amor, la sexualidad, nuestros cuerpos y los deseos de contactos afectuosos son aspectos del diseño de Dios, bajo el señorío de Cristo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, eso, ¿no? Hablando en lo sexual. Así es. Todo el diseño, como hablamos también en el programa anterior, se ve distorsionado. Entonces el camino de restauración se trata también de alinearnos al diseño que Dios había establecido para nuestras relaciones, para nuestra sexualidad, para todo. Otro de los efectos que por ahí suele causar el abuso son las emociones suprimidas. Por ahí una persona que siente tanto dolor puede optar por tratar de no sentir más. Como meter el corazón en una cárcel, anestesiarlo y tratar de no sentir más, ¿no? Entonces se vuelve una persona que no puede sentir ni las cosas malas ni las cosas buenas. Es incapaz de sentirse triste o de sentirse alegre. Es como que todo lo razona, prioriza todo por la mente, pero desde el corazón no siente nada. Como que se separa de ese corazón, porque si se une ese corazón, recuerda esas cosas dolorosas, vuelve a sentir dolor, y justamente lo que no quiere la persona es sentir dolor. Claro, no se permite, ¿no es cierto?, sentir ningún tipo de emoción, ni alegría ni tristeza, por miedo a que le cause daño. Entonces eso le hace y tampoco no lo deja disfrutar, porque si tiene una familia no lo deja disfrutar de sus hijos, de su esposa, ni de sus padres, no los deja disfrutar de nada, porque todo lo es como que pone una pared, claro, para bloquea, que nada pase. Y lo peligroso que es, al razonar todo, se vuelve incrédulo, no puede creer en Dios, no se puede acercar a Él, porque todo lo razona, y a Dios no lo podemos entender, porque sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. Claro. Más que acercarse a Dios, creo que lo que impide es que Dios se acerque a la persona, que bloquea todo eso, que levanta como una muralla, una fortaleza tan grande que impide que Dios llegue a él, ¿no? Lo que hace una persona que ha decidido suprimir sus emociones es guardarse todo lo que le pasa se lo guarda, y en algún momento explota, porque no puede quedar guardado por mucho tiempo, ¿no? Y se acostumbra a guardar secretos también, a vivir una doble vida, porque por ahí, como decíamos muchas veces, la manipulación que hace un abusador sobre un niño es pedirle que guarde secreto, y ahí se crea como un tipo de mentalidad en el abusado, en el que hay cosas que tiene que callarlas, que tiene que guardarlas, que no puede manifestarlas, que este tipo de cosas relacionadas a lo sexual no se tienen que hablar, se tienen que callar, y bueno, como ha sido manipulado o quizás extorsionado por el adulto, el niño termina haciéndolo. El problema es que esto se arrastra por mucho tiempo y llega a la adultez, y en la adultez nos acostumbramos a ser personas que vivimos una doble vida, que ocultamos muchas cosas, que guardamos, que no somos íntegros. Así es, sí. A mí en mi caso me pasó, por ejemplo, yo ahora recién de grande, en mi proceso de sanidad, pude identificar que algunas cosas que pasaron en mi infancia fueron en realidad abuso. Yo siempre les creí que eran cosas que habían pasado, pero que yo de alguna forma las había buscado, o yo había tenido la culpa de eso que había pasado. Entonces lo que había optado por hacer era callar la boca y guardar secreto de eso que pasó. Y ahora de grande, como que empezando a recordar, me di cuenta, por ejemplo, de que esas experiencias no fueron algo que yo busqué, porque en realidad las otras personas eran más grandes que yo era muy chico y no había forma de que supiera sobre esas cosas. Entonces eso me trajo luz y me ayudó a darme cuenta de que eso había sido un abuso, porque a veces es muy difícil identificar qué fue abuso y qué no. Pensamos que fue algo que pasó, o un juego, algo que no fue tan grave,
pero después viendo las consecuencias nos damos cuenta que sí era grave, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo me acostumbré a esas cosas, callarlas y guardarlas. Eran cosas que no podía compartir con nadie, no podía hablar porque eran vergonzosas y yo sentí que yo tenía la culpa sobre eso, ¿no? Y eso se arrastra después, porque todo lo que tenía que ver con lo sexual o con lo relacional, yo guardaba secreto, callaba. Nadie sabía lo que me pasaba y a nivel emocional también. Así que bueno, fue algo que el Espíritu Santo tuvo que ir sanando en mí, el aprender a ver que el área sexual, por ejemplo, también es parte del diseño de Dios y es algo lindo, no es algo sucio, feo, cochino como por ahí pensamos, sino que es un diseño hermoso de Dios, pero reservado para el matrimonio. Sí, creo que muchas personas, lo que vos decías también me pasó, que pensamos cuando somos niños que hay cosas que son juegos y nunca lo llevamos a que es un abuso, no sabemos que es un abuso, por eso es tan importante el poder saber qué cosas son abusos y qué no, porque ahí podemos ver la consecuencia de un montón de actitudes nuestras, ¿no? Cómo reaccionamos, cómo actuamos, todo por este abuso. A mí también me pasó que como juego lo hice y nunca lo hablé, nunca lo conté, porque me parecía que era un juego que no estaba bien. Porque uno en el fondo como que sabe que hay algo que no está bien del todo. Más allá que uno es niño y no entiende, pero algo adentro te dice que eso no está bien. Entonces, pero vos no decís nada, pero el juego lo seguís haciendo, seguís jugando de esa forma. Entonces, después cuando yo una vez lo confieso, pero no lo confieso como abuso, lo cuento porque fue en un grupo pequeño, se estaba hablando y es como que el Espíritu Santo me lo trajo a memoria, yo como que ni me acordaba y lo comenté y me dicen, eso es un abuso. Y dije, mira vos. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta y cuando te empezás a ver en tantas áreas, en tantas cosas por ahí, hubo abuso y uno no se da cuenta que lo sufre, como vos decías en el programa anterior, de las miradas, que también son una forma de abuso y uno no se daba cuenta de eso, ¿no es cierto? Así que lo que pasa es que uno relaciona el abuso sexual con la violación, con la penetración. Claro. Y en realidad el abuso va desde, como dijimos en el programa anterior, desde el manoseo por arriba, por debajo de la ropa, por un beso insinuado, por una palabra insinuada, una frase insinuada. Todo es abuso, cuando se va del límite de lo normal. Claro, hasta el exhibicionismo, por ejemplo, que no haya habido contacto físico, pero si otra persona se desnuda al frente nuestro o cosas así, eso también forma parte del abuso. Exactamente, o cuando por más pequeño que sea el niño, el papá ve pornografía y el niño está ahí jugando también porque escucha ruidos, cosas que no debe escuchar, eso también es abuso. Y en algún momento el Espíritu Santo nos va a llevar a ese momento. Y cuando nos parece que que se sale de lo normal, que es raro, el Espíritu Santo nos muestra. Así que lo tomemos en cuenta. ¿Qué es el abuso? Que va desde una cosa pequeña hasta la violación. Así es. Bien, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Corazón Alineado. Corazón Alineado. Estamos en este segundo bloque de Corazón Alineado, hablando acerca del abuso sexual y de los efectos que provoca en nuestra vida. Vimos un poco a nivel emocional y en este bloque queremos ver los efectos que trae a nivel relacional, porque destruye la forma también en la que nos relacionamos con otras personas. Uno de los efectos es la victimización. Adoptamos una mentalidad de víctima. Nos vemos como víctimas porque realmente fuimos víctimas de un abuso, pero trasladamos esa mentalidad de víctima a todas las relaciones y como tenemos una mentalidad de víctima, terminamos siendo víctimas de nuevos abusos, como un poco hablaba Caro en el programa anterior. Por ejemplo, una mujer abusada físicamente termina buscando personas que tienen un perfil de abusador. Y así pasa con cualquier persona que ha sido abusada cuando nos identificamos con el papel de víctima. Otro de los efectos, Nata, es la erotización de las relaciones. La persona siempre está en el papel, se relaciona con la otra persona de una manera muy erotizante. Siempre está queriendo complacer a la otra persona en lo sexual, ¿no? Es como que está
sirve para complacer sexualmente a los deseos de la otra persona. Y eso es un juego muy peligroso. Estamos siempre en el borde del peligro en cuanto a la relación, ¿no? Porque lo que la persona, tu pareja, tu cónyuge o el abusador te pida, vos accedes, porque estás justamente en ese lugar, el de complacer. Recuerdo hace unos años atrás, cuando yo recién me convertí, bueno, siempre me gustó esto de la liberación, de la sanidad, y era muy inexperta e inmadura en cuanto a lo espiritual. Pero recuerdo que yo me había hecho amiga de una mujer que hacía muchos años conocía a Cristo, sabía mucho de liberación, y ella empezó a contarme acerca de lo que era la liberación, los demonios y todo eso, y a mí me atrapaba. Pero era inmadura, había muchas cosas que no las podía captar de una manera madura y procesarla. Y siempre con esto también de que yo no había sido restaurada ni sanada, también me llevaba a querer saber más, ¿no? Porque también nos alimentamos no solamente de la práctica, sino también de lo que escuchamos. Y recuerdo que ella contaba de que le había tocado una vez en una liberación una persona que su pareja en ese momento le había pedido tener relaciones sexuales con animales. Entonces esto también lleva, al no tener bien la identificación de la sexualidad, que es el diseño de Dios en lo sexual sobre nosotros, el no confesar el abuso, el no buscar ayuda, en que los padres no estén alerta. Bueno, es un camino largo y en la adultez desemboca en muchas cosas, como por ejemplo esto, la perversión. Muchas veces cuando un niño no ha recibido amor sano, caricias, besos, abrazos de su entorno familiar, y de pronto recibe amor pero de una forma sexualizada, por ejemplo un vecino, un tío, lo abraza, lo besa, pero con una intención de abuso, la persona se acostumbra a relacionar o une en su mente el amor con la sexualidad, con el sexo, ¿no? Entonces, de adulto, cuando sienta la necesidad de sentirse amado, automáticamente lo va a conectar su cerebro con la necesidad de tener relaciones sexuales. Entonces esto también hace que toda relación de amor donde él ame a alguien o se sienta amado por alguien, lo erotice. Y hay casos, por ejemplo, de personas que erotizan a sus papás, que erotizan a sus hermanos, que erotizan a personas de su vínculo muy cercano, hasta maestros, profesores, gente anciana. Y todo esto tiene que ver con la unión de ser amado con lo sexual, ¿no? Que es algo que necesitamos separar y recibir afecto y amor de una forma no sexualizada. Otro punto es la atracción al mismo sexo. Es cuando, bueno, justamente te atrae la persona del mismo sexo a causa del abuso, ¿no es cierto? Y también el otro es quebranto de género, que no es lo mismo que la atracción al mismo sexo, sino que el quebranto de género es como una distorsión del género justamente, o del hombre o de la mujer. En mi caso, por ejemplo, yo tenía un quebranto de género que veía a las mujeres como débiles, como sonzas, como que no sabían defenderse, que por todo lloraban, que eran víctimas. Y yo decía, no, yo no quiero ser como las mujeres. No tenía atracción por el mismo sexo, a mí me gustaban los hombres, pero sí no quería ser como las mujeres. Yo decía que los hombres eran seguros, fuertes, que todo lo que hacían lo hacían bien, entonces para mí yo quería ser como un hombre. Claro, eso tiene mucho que ver con los modelos o la imagen que en nuestra mente habíamos formado de lo que es ser un hombre y de lo que es ser una mujer. Y que por ahí difieren mucho de lo que Dios dice que es ser verdaderamente hombre y de lo que es ser verdaderamente mujer. Así que para restaurar la imagen y para amarnos como hombres y como mujeres, necesitamos que Dios nos muestre qué es ser hombre y qué es intrínseco de un hombre y qué es de una mujer. Claro, porque yo veía al hombre como fuerte, como que era... Y el hombre solo tiene que ser cabeza de hogar, pero no por eso tiene que ser fuerte o macho, que pelea con todo el mundo. Para mí eso era ser fuerte, claro, que se llevaba el mundo por delante, y estaba totalmente distorsionado. Bien, otra de los efectos es la codependencia,
que es un poco de lo que habíamos hablado, ¿no? De poder satisfacer siempre al otro, de que el otro se sienta bien, de que el otro esté bien, de que no le falte nada, siempre estar dependiente del otro, ¿no? De cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades. Eso sería otro de los efectos. A veces también algo que sucede es el rechazo a la intimidad. Le tenemos miedo a la intimidad porque justamente en un momento de intimidad es donde ocurrió el hecho traumático. Entonces cuando nos toca estar a solas con otra persona, o por ahí cuando queremos formar un matrimonio o una relación de noviazgo, le tenemos miedo a la intimidad. No sabemos cómo reaccionar en la intimidad, porque quizás la única forma que sabemos relacionarnos en la intimidad es de una forma sexual, y de otra forma no sabemos cómo relacionarnos. Y esto es algo que necesitamos permitirle que el Espíritu Santo traiga sanidad para aprender a relacionarnos en la intimidad también, a poder amar a otras personas, porque no hay otra forma de conocernos en profundidad si no tenemos intimidad con otras personas, ¿no? Entonces, para que una relación, por ejemplo, matrimonial funcione, la intimidad tiene que estar sana. A mí, por ejemplo, me da miedo la intimidad, pero con cualquier persona. Por ejemplo, cuando empecé a ser líderes de jóvenes y adolescentes y empecé a discipular, me tenía que juntar a solas con los chicos y me da cosa juntarme a solas porque decía, ¿qué voy a hacer? A veces no soy de hablar mucho, no voy a tener tema de conversación, va a haber silencios incómodos, no voy a saber cómo relacionarme. Siempre prefería estar en grupos grandes, donde hubiera mucha gente, porque la intimidad me da cosa, me parece que no iba a saber cómo desenvolverme en la intimidad. Así que fue algo que tuve que afrontar para poder llevar adelante el liderazgo de los jóvenes, porque de otra forma no hubiese podido. Justamente lo que podemos ver es que las víctimas viven de manera confundida, ¿no? Y lo que se ve acá son sentimientos encontrados. Y lo que las víctimas tenemos, en este caso, es una pobre imagen de nosotros mismos. Así que lejos está poder ver la imagen de Dios en nosotros y la semejanza con la cual hemos sido creados. Bien, vamos a un nuevo corte. En un ratito volvemos con más Corazón Alineado. Corazón Alineado. Bueno, estamos en el tercer bloque de Corazón Alineado, hablando del abuso esta semana. Y bueno, y vamos a ver ahora el proceso de restauración. Vamos a ver en Eclesiastés 3:15, dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Qué hermosa verdad saber que Dios puede restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Y lo dice ahí como una afirmación: Dios restaura lo que pasó. Realmente algunas personas creen que no está bien revisar el pasado, pero en realidad es muy importante, porque cuando nos damos cuenta de que, como hemos visto, cada uno de estos efectos continúan en el presente, lo que pasó en el pasado nos continúa afectando en el presente, es ahí cuando es necesario volver al pasado, no solo para recordar, llorar y ponernos tristes, sino volver para sanar. Ese es con el único objetivo que podamos volver al pasado: sanar, restaurar y volver al diseño original que Dios creó para nosotros. ¿Cómo podríamos comenzar? ¿Cómo fue, Caro, tu proceso de sanidad con respecto a este tema? Bueno, el proceso en mí fue primeramente por una determinación que yo tomé. Tomé la decisión y dejé que Dios comenzara a sanarme, ¿no? Yo hace unos años había leído un libro de Joyce Meyer, el que habla del perdón, y tomé un párrafo que dice: nuestro pasado puede explicar por qué estamos sufriendo, pero no lo podemos usar como excusa para permanecer atados. No debemos dejar que el pasado nos tenga atado en sufrimiento, en opresión, en enojos, en malos recuerdos, en falta de perdón. O sea, nosotros no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos decidir qué futuro queremos. Y si hay algo que tenía bien en claro, era que si yo comenzaba el proceso de restauración, si yo dejaba que Dios me sanara, mis hijos y toda mi descendencia no iba a padecer lo que yo había padecido. Yo hoy tengo una nieta de 3 meses y cuando me enteré de que iba a ser abuela, dije: bueno, sí, Señor, continúo con esto, porque ya estaba en la última etapa, que no fue fácil la restauración.
Fue volver al pasado, fue volver ese tiempo, fue volver ese lugar, esa sensación, a esos olores, porque todo eso me empezó a mostrar el Señor, ¿no? Pero era necesario. Yo hoy sé que lo que pasó, Dios no lo puede cambiar, pero sí me sanó, sí me restauró. Sí, como dice el versículo, restaura lo que pasó. Y hoy mi nieta y toda mi generación no va a pasar por la misma circunstancia. Ella no va a pasar por un abuso. Quizás ella tenga que solucionar otros conflictos, pero el abuso no. Algo que nunca me olvido es que en la Biblia dice que Dios cierra puertas que nadie puede abrir y abre puertas que nadie puede cerrar. Yo sé que Dios cerró esta puerta en mi generación, en mí y en mi generación, y abrió una puerta de libertad. Eso lo tengo claro. Y el proceso de restauración, como contábamos el programa pasado, tardó 3 años. Comencé por una determinación, una decisión mía. Aparte yo estaba... No solamente fue eso, sino que no solamente Dios restauró la sexualidad, sino también que está restaurando el vínculo con mi mamá. Yo estuve enojadísima con mi mamá durante muchos años porque ella no había estado para cuidarme. Yo de alguna de otra forma tenía un rechazo hacia mi mamá. Siempre manifestaba enojo con ella, en contra de ella. Todo era en contra de ella. Y cuando descubrí que yo había sido abusada, también descubrí de dónde provenía ese enojo hacia mi mamá. Y bueno, eso también Dios lo está restaurando, ¿no? Porque si bien ya restauró mi sexualidad, pero ahora le está tocando la otra parte. Bueno, no solamente que está restaurando la relación con mi mamá, sino que también está restaurando la relación con mis hijos. Porque así como hablábamos el programa pasado, el abusado termina convirtiéndose en abusador. Yo había roto todo vínculo con mis hijos, si bien ellos vivían conmigo, pero yo tenía un vínculo también distorsionado con mis hijos, porque era todo el tiempo pelea, todo el tiempo era gritos, todo el tiempo era enojo, y eso ocasionó heridas. Yo ocasioné heridas sobre mis hijos. Cuando todo eso, Dios comenzó a mostrarme que también tenía que pedir perdón, que Él también tenía que restaurar esa parte. Fue muy doloroso también, porque el darme cuenta del daño que como mamá había provocado a mis hijos fue dolorosísimo. Por eso digo que el proceso fue largo. Bueno, yo ahora estoy en el proceso de restauración con mi mamá. Sobre todo porque ahora entiendo de que mi mamá también fue abusada y que muchas cosas que ella tiene vienen a causa del abuso. Yo hoy puedo entender. Ahora yo tengo otra actitud delante de ella, ¿no? Cuando ella contesta mal o dice algo, bueno, yo me callo la boca. Cuando manda algún mensaje, yo no contesto. Si ella me dice que está mal, que está angustiada, que está enojada o que está triste, primero respiro, pregunto, Señor, la llamo. Y bueno, esto es un proceso. Ahora a mí me toca ayudar a mi mamá. No, por eso digo que el proceso no fue fácil, fue largo, fue doloroso, fue triste el darme cuenta de que yo había hecho también abuso sobre mis hijos, abuso sobre mi cuerpo, abuso sobre mi persona, abuso sobre la imagen de Dios. Así que bueno, eso fue. Bien, vamos a un corte, ya volvemos con el último bloque de Corazón Alineado. Corazón alineado. Estamos en el último bloque de Corazón Alineado, hablando acerca del abuso sexual, y queremos terminar este programa, continuar hablando en realidad sobre cómo es el proceso de restauración de una persona que ha sido abusada. Gracias a Dios, lo primero que tenemos que decir es que hay esperanza, siempre hay esperanza, siempre Dios, como leímos el versículo en Eclesiastés, puede hacer todas las cosas nuevas y puede restaurar lo que pasó. Es interesante el significado de la palabra restaurar, porque significa volver algo al original. Y Dios siempre, si vamos al diseño original de Dios, nos hizo de una forma hermosa y puso un montón de cosas lindas y buenas en nosotros. Y el proceso de sanidad consiste en recuperar todo lo que se perdió por medio de las heridas, por medio del abuso y por medio de todas las cosas en realidad que nos fueron pasando a través de la vida. El proceso comienza con identificar.
En realidad comienza, como decía Caro, con determinarse a ser sano, ¿no? Pero luego de determinarse necesitamos empezar a identificar, a ponerle nombre a lo que me pasó, ¿no? Muchas veces a las personas les lleva mucho tiempo decir sí, fui abusado, reconocer, aceptar, porque muchas veces no identificamos lo que nos pasó como un abuso. Pero hasta que no le ponemos nombre, no podemos comenzar a sanar, ¿no? Porque es como negar de que tengo algo. Hasta que no acepto, por ejemplo, que tengo una enfermedad, no puedo buscar la sanidad sobre esa enfermedad. Bueno, con esto pasa lo mismo. Y algo importante es aprender a enfrentar y a hablar. Buscar a alguien a quien expresarle todo lo que sentimos, cómo nos sentimos, poder confesar y hablar de estas áreas que quizás por tantos años tuvimos guardadas, ocultadas, quizás que ni nosotros mismos nos acordamos. El hecho de hablar ya es muy liberador. Así es, sí. Y es importante justamente eso, el de reconocer. No nos olvidemos que la vergüenza nos mantiene en cautiverio, nos mantiene callados. Es así como realmente el diablo quiere mantenernos para oprimirnos, callados, ocultos, y es la vergüenza la que alimenta ese temor, como dijimos anteriormente, ¿no? A que se enteren, a qué dirán de mí, si tenemos una área importante en la iglesia, estamos liderando algo, qué van a decir, yo soy líder. Pero no nos olvidemos también que lo que tenemos es lo que damos. Lo que somos como líderes es lo que vamos a transmitir a los que están debajo nuestro. Y nuestra manera de hablar también dice mucho de qué es lo que nos está pasando. Así que a veces, por más que querramos ocultar lo que hemos vivido, nuestra manera de vivir o de hablar habla mucho de nosotros. Mirá, a este algo le está pasando, no es normal que conteste o que diga. Entonces, lo importante es reconocer y acudir a un líder, a un discipulador, a nuestro pastor. Siempre, yo creo que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y Él va a poner siempre la persona adecuada para guiarnos. Yo recuerdo este año, cuando nos cambiaron de discipuladora, yo oré por mi discipulador. Yo le dije, Señor, yo quiero una discipuladora donde yo pueda, porque yo necesitaba seguir este proceso de restauración. Entonces yo oré y le dije, Señor, yo quiero que pongas la persona adecuada, porque yo quiero continuar con este proceso. Y así fue. Yo cuando supe quién era mi discipuladora, yo no la conocía, simplemente de vista, no había hablado mucho con ella, pero cuando empezamos con esto de los discipulados, yo me sentí libre y continué mi proceso, que era necesario terminarlo, porque de nada sirve comenzar algo y dejarlo por la mitad. Claro. Así que bueno. Sí, yo quería resaltar, ¿no? que hablando, cuando nos escuchamos, lo que vamos contando, es como que siguen apareciendo otras cosas que quizás no nos acordábamos o que lo teníamos como algo sin sentido, y a medida que vamos hablando es cuando el Espíritu Santo nos va mostrando más, entonces eso realmente nos hace libre, nos deja como una sensación de que estamos livianitos, que nos hemos sacado un peso de encima. Y eso está bueno para que mientras más hablemos de lo que nos pasa, de lo que sentimos, más libres vamos a ser. Así es. Qué importante también lo que decías, Caro, sobre ser constantes en el proceso. Porque quizás el proceso puede llevar mucho tiempo, puede llevar años. Y a veces nos vamos a cansar, a veces no vamos a tener ganas de recordar esas cosas. A veces el dolor se va a sobreponer. Pero qué importante es mantenernos firmes, no importa cuánto tiempo nos lleve. La sanidad realmente vale la pena la sanidad. Así es. Así que vale la pena atravesar el proceso y ser constantes. El dolor por ahí te va desgastando, ¿no? Te va quitando las fuerzas, vos sentís que ya no tenés fuerza, pero sabemos que en Dios nos podemos fortalecer. Así que, y mira, Ana Carolina, 3 años y sigue trabajando, sigue ahora restaurándola con su mamá. O sea que qué importante que es la constancia. No solo que nos cansamos, sino que no nos cansamos porque tenemos que volver muchas veces al pasado, volver a trabajar sobre lo mismo, sino porque aparte de tener que trabajar en eso, tenemos una vida, tenemos una casa, tenemos circunstancias que nos pasan, por eso se nos hace muy pesado.
Y aparte que tenemos que trabajar otras cosas que son cotidianas, ¿no? También. Porque todos tenemos cosas en nuestro carácter, en nuestro corazón que también tenemos que trabajar, entonces por ahí se nos junta todo. Sí, yo muchas veces decía, oye, esto también, pero era necesario. Es necesario. Y es importante que podamos en ese proceso identificarnos con Jesús y entender que Él sufrió y llevó cada una de estas heridas en la cruz para que nosotros tengamos la posibilidad de ser sanados. Creo que toda sanidad que podamos tener hoy es gracias a eso que Jesús hizo por nosotros. Recordaba lo que dice en Isaías capítulo 53, versículo 3. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Qué lindo saber que por ahí cada una de las cosas que sentimos, Jesús también las sintió. Por ahí pensamos que Dios no nos va a entender, pero realmente Dios sí nos entiende porque Él se puso en nuestra carne y sufrió las cosas que nosotros podríamos haber sufrido. Sufrió de abuso físico, supo en carne propia lo que es ser rechazado, lo que es ser despreciado, lo que es que a nadie le importe lo que le pasaba, ¿no? Muchas de las cosas que a lo mejor nosotros podamos haber sentido luego del abuso fueron cosas que Dios también vivió. El 4 dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Lo que Él llevó, como dice este versículo, es nuestro dolor. Y gracias a que Él atravesó ese dolor, hoy nosotros tenemos esperanza de sanidad. Creo que por eso nos fortalecemos, ¿no? Por eso Él es nuestra fortaleza, porque cuando nosotros pensamos, yo siempre, cuando estoy sin fuerzas o debilitándome, ¿no? Pienso, Él ya se llevó todo esto, Él ya lo llevó, ya lo pasó. Entonces, ¿por qué yo tengo que pasarlo? No, yo tengo que ser restaurada ya de esto, no tengo que estar sufriendo de esta forma porque Él lo pasó. No pasó nada lindo por nosotros, para hacernos libres a nosotros. Entonces nosotros tenemos que disfrutar de esa libertad que Él ya nos liberó y Él lo pasó todo. ¿Por qué no aprovechamos de eso? Así es, y parte importante también de este proceso es el perdón, como habla Caro. El perdón es imprescindible, a veces es muy difícil, sobre todas las cosas cuando por ahí ha sido repetitivo, ha sido frecuente, ha sido alguien muy cercano a la familia, cuando ha sido con violencia, bueno, y cada una de las consideraciones que veíamos, quizás a algunos se les hace más difícil que a otros poder perdonar, pero realmente es la única salida que tenemos para que el dolor pueda ser liberado. El soltar perdón sobre la persona que ha abusado de nosotros o sobre las personas, perdonarnos a nosotros mismos, quizás poder expresarle a Dios el dolor que sentimos. Algunos quizás tienen enojo contra Dios que tengan que resolver. Bueno, y básicamente perdonar es un recurso muy importante en este proceso de sanidad. Yo creo que es el último paso que uno da, ¿no? Porque una vez que hemos sido restaurados, hemos sido sanados, perdonar es lo último que queda. En este caso difícilmente podemos perdonar y luego comenzar una restauración. ¿Por qué? Porque en este caso es necesario volver al pasado, es necesario estar ahí, es necesario recordarlo, confesarlo, es necesario contar lo que nos pasó, es la manera liberadora. Y luego viene el perdón, perdonar a quienes nos han ofendido, los que nos hayan lastimado. No es fácil, pero es necesario para cerrar este proceso. Exacto, y el perdón no como un evento, sino como un proceso también. Nos puede llevar tiempo el perdonar y eso está bien. Cada vez que nos recordemos, cada vez que sintamos dolor con ese recuerdo, volver a soltar el perdón hasta que por fin sintamos que ya no hay dolor contra esa persona. Porque muchas veces, viste, que decimos, sí, perdonamos, pero a la primera que nos dicen nos vuelve ese enojo o ese dolor o esa tristeza o esa angustia. Entonces quiere decir que no perdonamos. Si recordamos y nos trae todo eso es que no perdonamos. Entonces es volver a perdonar. Y bueno, muchas veces esto nos lleva, a mí perdonar a personas me ha llevado meses. Volver de nuevo, volver a decir, Señor, yo perdono a esta persona.
y volver de nuevo y volver. Llega un día y decís, no puede ser que no pueda perdonar, pero felizmente llega el día que decís, ya está, fui libre, y podés recordar sin ese dolor, sin esa angustia, sin esa tristeza que se adueña de tu vida, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecerte nuevamente, Caro, por haber estado con nosotros. Realmente fue de mucha bendición escuchar tu testimonio, y también da mucha esperanza saber cómo Dios restauró tu vida y saber que puede hacerlo con cualquier persona que se disponga, ¿no?, a transitar este proceso. Así es. Y sabes, Nata, que en Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Eso es la esperanza, de que Dios va a continuar sanando, sacando, restaurando, añadiendo todo lo que sea necesario. Él no va a abandonar la obra en nosotros. Bueno, muchas gracias, Anita, bueno, él le dice Caro, yo le digo Anita, pero es la misma persona. Sí, soy la misma. Gracias, Anita, la verdad que ha sido muy lindo tu testimonio, muy alentador, como decía Nata. A mí, a medida que hacíamos el programa, era como que el Espíritu Santo también me hablaba, así que es hermoso saber cómo Dios obra, ¿no?, a través de los testimonios, y cómo Dios usa el daño que nos hicieron, lo usa para poder ayudar a personas a que restauren su vida. Así que ese era el propósito en tu vida, que puedas ayudar a muchas personas que en este momento nos están escuchando del otro lado. Así que los alentamos a que puedan buscar ayuda. Si algo de esto les ha pasado, busquen ayuda, no se queden, porque hay una salida y es hermoso poder disfrutar de la libertad. Así que gracias, Anita. Gracias, Nata. Nos vemos, chicos. Y por último, quiero saludar a Fran nuevamente, que por ahí nos olvidamos que está del otro lado. Él es el que hace todo el trabajo de atrás. No se lo escucha, pero trabaja. Nos encontramos la próxima semana. Así es. Besos para todos. Corazón alineado. Este programa fue presentado por la Escuela de Sanidad Interior de la Congregación El Renuevo. Para más información, ingrese a www.iglesiaelrenuevo.com.ar.